Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a una guía de First World Bank solo en sigilo. Y esto lo estoy grabando por encima, pero ahora amigos y amigas os voy a enseñar cómo hacer este mapa en sigilo. Lo primero que tenemos que hacer nada más entrar al banco es buscar al gerente, el cual lo podemos encontrar en esta parte de aquí atrás ahora mismo, que de hecho ya lo hemos encontrado, pero os voy a dar todas las posiciones para que podáis ver dónde están todas las posiciones donde podéis encontrar al gerente. Y pues tenemos que matarlo o reducirlo para tomar su tarjeta. Puede estar también ahí, en esta zona de ahí. Y puede estar ya en la parte de arriba, ¿vale? También puede estar en otra parte. Pero bueno, os he enseñado las más comunes o las más populares, por así decirlo, donde puede estar el gerente. También puede estar en esta parte de aquí adelante, que para mí es sinceramente de las peores. Bueno, también puede estar en esta parte de aquí de la derecha, ¿vale? En esta parte de aquí arribita. Tanto ahí como dentro de una de las habitaciones que vais a ver ahora. Va a haber, seguramente cuando salga el gerente en esa parte de ahí haya más civiles que tendremos que reducir o matar, lo que vosotros queráis. También estará en este despacho de aquí, o puede estar en este, o sea que realmente da bastante... Hay bastantes huecos donde puede estar el gerente. Os he enseñado los más comunes, también puede estar en la parte de los ordenadores. Yo en mi caso ya sé dónde está, así que vamos a buscarle, lo matamos y simplemente le tipiamos la tarjeta, ¿vale? Ahí estáis viendo cómo es físicamente y siempre está con el móvil hablando, o pues también está hablando con civiles, ¿vale? Pero bueno, una vez que lo encontréis y sepáis quién es, ya prácticamente no se os va a olvidar nunca. Así que no importa. Ahora lo que tenemos que buscar es simplemente unos cables de electricidad, los cuales tendremos que abrir y cambiar el cableado, ¿vale? Tendremos que encontrar un total de 3. Y yo pues más o menos es intentar buscar en esta parte de arriba. Nunca van a estar en la parte de abajo, nunca van a estar en otra parte que no sea en esta parte del mapa, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. También tenemos que ir a poner la tarjeta en la sala de servidores, ¿vale? Pero podemos ir, si encontramos cableado o cables de la electricidad, pues tenemos que ir quitándolos, ¿vale? Ahí están los detectores de metales. Aquí encontramos uno siempre dentro de la tarjeta, encontraremos uno. Y en este caso yo acabo encontrando este último, este tercero. Aunque ya digo, siempre estarán en el piso de arriba, nunca estarán en el piso de abajo. Así que simplemente ir buscándolos con tranquilidad. Y muy importante en esta parte del mapa, en esta parte en la cual pues tenemos que hacer estos momentos, no matar a ningún guardia o matar como un máximo de un guardia, ¿vale? Tenemos que matar a un máximo de un guardia, no tenemos que ir a esta zona de aquí o a la del otro lado, ¿vale? Puede salir en otro lado también. Y tendremos que darle a buscar un código de seguridad. Tendremos que buscar el código para poder entrar en la bóveda. Y esto puede ser prácticamente aleatorio. Realmente te puede tocar en cualquier ordenador. Así que simplemente es cuestión de buscar. Y ya digo, muy importante no matar a más de un guardia en esta parte del atraco, porque si no se os va a complicar mucho el atraco más adelante, ya que vamos a matar obligatoriamente a 3 guardias. Ya sabéis que el máximo de guardias que podemos contestar son un total de 4 guardias, así que simplemente intentar evitarlo, ir con muchísimo cuidado, con muchísima cabeza para evitar problemas. Y ahí está, tenemos el código y esto ya digo, es completamente aleatorio, te puede tocar el primer código, te puede tocar el último. Ahora lo que tenemos que hacer es reunirnos con el contacto, ¿vale? En esa zonita de ahí, en esa zona también pueden aparecer los ordenadores, o sea, pueden estar intercambiados, los ordenadores pueden estar donde pone ahí ahora mismo que tenemos que ir. O puede estar en el otro lado, ¿vale? Puede ser al revés de cómo están en este momento, pero siempre van a estar o al revés o tal y como lo tengo en este vídeo, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso, ya que no se cambia mucho el sistema. Ya digo, este mapa tampoco es tan complicado, simplemente tenemos que tener mucho cuidado con esta primera parte de la partida, ¿vale? Simplemente para poder hacerlo bien y simplemente matar a un guardia como máximo. Yo en mi caso no mato ningún guardia, lo hago finísimo y voy con muchísima tranquilidad porque ya estáis viendo que voy muy tranquilo. Y es como tenéis que ir jugando en sigilo, señores. No tenéis que jugárosla, no tenéis que ir haciendo locuras, no tenéis que ir saltando, brincando por ahí porque a vuestro youtuber favorito lo veáis haciendo sigilos corriendo. No, no, señores. La cuestión es hacer el mapa y conseguirlo y completarlo. Así que si tenéis que pararos un momento o campear un poco porque tenéis a un guardia complicado, pues campeáis, no tiene ningún problema. Yo en mi caso, fijaros que ahí tengo a un guardia que me está molestando un montón y no puedo bajar porque si no me pillaría el guardia. Y en vez de jugármela, bajar e intentar reducirlo, simplemente espero a que se vaya. Simplemente eso, ¿vale? O sea, en vez de simplemente bajar y reducirlo, en vez de evitarnos riesgo, en cuanto veo que se gira, pues entonces ya bajo y me quedo por aquí. Importante quedaros siempre detrás del detal de detectores, ¿vale?
mientras que abre la puerta y tal, para evitar que algún guardia os sorprenda. Y simplemente quedaros aquí detrás, tranquilísimos, hasta que la señora esta le dé por abrir la puerta, que a veces le cuesta a la chavala, y no abre la puerta. Yo en este caso me estoy matando macetas, como estáis viendo. O sea, no tiene ningún sentido para matar el aburrimiento. Y bien, ahora sí que sí, entramos a las puertas de la cámara acorazada. Entramos ya a la zona, pues un poco más sencillita, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer es matar uno a los guardias, ¿vale? Y sobre todo también matar al señor de las cámaras, ya que esta parte de las cámaras las lleva un civil. Así que simplemente matando a ese civil ya no tendremos cámaras en esta parte de aquí abajo. Ojo, en esta parte de aquí abajo, no en la parte de arriba, ¿vale? Aquí en este caso veo a este guardia solo, simplemente lo matamos y con ello pues también matamos a los civiles. Y aquí encontramos al chaval de las cámaras, simplemente lo matamos y ya no habrá cámaras en esta parte de abajo. Nos olvidamos de las cámaras por un momento. Y la cuestión en esta zona, lo más complicado, por así decirlo, de esta zona es matar uno a los guardias, ¿vale? Matar uno a los guardias para que no se os amontonen. Pero ya digo, es bastante sencillo. En el momento en el que matéis a los 3 guardias, tenéis esta zona completamente limpia y tenéis libertad completa para ir sacando las bolsas de dentro del vault, dentro del lugar. Mira, ya os enseño dónde pueden salir las tarjetas. Pueden salir ahí. Pueden salir también aquí, en esta mesa. O también os puede salir en el despacho de adelante, ¿vale? El despacho, esa especie de oficina que hemos visto ahí adelante. En este caso yo me decido a primero matar a los guardias y entonces ya ponerme a darle. En este caso veo que tardan un poquito y simplemente le voy a dar a reanudar el tiempo. Ponemos la tarjeta en un lado y en otro. Ahí está, y ya se abre el vault. Pero en este caso no voy a meterme para adentro porque aún me quedan guardias. Voy a esperar a que se desposicionen y que cada uno vaya por un lado diferente para poder matarlo. Y mientras que el otro está en otro lado, pues yo poder matarlo. En este caso ya, fijaros que ese se va para allá. Yo tengo a este aquí, pues perfecto. Es mi momento, vamos a darle, levantamos las manos, lo matamos y simplemente le contestamos al busca mientras el otro está ahí, tranquilísimamente, quietecito. Y ya veréis que en cuanto justo mato a este, mato al otro, porque ya sé que no queda ningún guardia en esta zona, con lo cual ya tenemos completamente limpio esta zona de aquí abajo. No sé por qué ni siquiera lo pongo en la bolsa para cadáveres, la verdad. Pero ahí está, matamos al último guardia de esta zona y ahí está, contestamos al localizador y tenemos esta zona completamente limpia. Ya podemos entrar y limpiar y pillar todo el dinero, ya que nos vamos a llevar todo el loot. Así que ya estáis viendo, nos metemos en el vault y ahí tendremos todo el dinero. Y aquí no hay que tener ningún problema. Ya está, una vez que tenéis a los 3 guardias limpiados, es simplemente ir poco a poco sacando bolsas, poco a poco ir limpiando el vault, que son bastantes bolsas. Por suerte vamos a tener que llevarlas a una especie de conducto y va a ser mucho más fácil llevarlas y moverlas. Y ya digo, como estáis viendo, el mapa no es tan complicado, simplemente pues la parte más complicada de este atraco pues es la parte del principio, ¿no? Donde tenemos que pillar al gerente, darle a los 3 cables, el cable de electricidad para desactivar los detectores de metal. Y pues también pillar el código, etcétera, etcétera. Eso diría que yo que es lo más complicado de este atraco, sinceramente. Aunque toca otra zona ahora un poco más complicada. Diría que está a la par que la parte del principio, que es luego cuando tengamos que volver de haber tirado todas las bolsas. Tendremos que volver con la señorita esta que nos ha abierto la puerta, que es una compinche que tenemos, ¿vale? Y pues tendremos que volver. Pero ya digo, no tiene mucho más de lo que estáis viendo en este mapa. Y sí que es verdad que hay veces que hay variaciones. He intentado abarcarlas todas las variaciones, o la mayoría de ellas, para que no tengáis ningún tipo de problema de que no encuentro ahora esto y estoy en tensión porque es mi primera vez jugando sigilo o lo que sea. Pero bueno, amigos y amigas, por esto quería deciros un pequeño detalle mientras estamos llevando bolsas, que esto es muy tedioso. Que muchísimas gracias a todos por el apoyo en los vídeos, de verdad, se lo agradece un montón. No sé, estáis dando un apoyo brutal y sinceramente no sé cómo agradeceros ya todo el apoyo que estáis dando. Y quiero intentar traeros un montón de mapas de sigilo, un montón de cositas para sobre todo los novatos que han venido por parte del juego en Epic gratis. Y nada más, amigos, seguramente sigamos subiendo videitos en el canal, seguramente sigamos, si os gusta mucho pues seguiremos subiendo vídeos y tal. Y recordad también que tenéis el canal de directos abajo en la descripción, también tenéis el grupo de Discord para encontrar gente, hay sorteos, hay builds y también la gente, pues podéis encontrar gente para jugar, ya sea de PC o de consola, eso da absolutamente igual. Y bueno, amigos y amigas, ya hemos visto PEGI 3, por cierto, vimos el trailer ahí de PEGI 3, bastante interesante, me gustó un montonazo, tenéis mi reacción en el canal. Y de verdad que tengo muchísimas ganas de jugarlo, ya he precomprado la versión especial, básicamente, y tengo muchas ganas de jugarlo, la verdad, tengo muchísimas ganas de jugarlo. Tengo muchas ganas de ver qué nos muestran este jueguito. Y nada, ya digo, os traeré en el momento en el que se abra el
el CS, bueno, el DMA, creo que se llama, DCMA o algo así, creo que se llama, los permisos para subir los vídeos a DPI 3, pues lo tendréis aquí en el canal, así que recordad darle a like y suscribiros para estar al tanto de todos los temas de DPI 3. Y también, amigos y amigas, tener en cuenta que, bueno, ya sabéis que si queréis que haga más vídeos como este, pues tenéis que apoyarlo y así pues ayudamos a que más gente vea estos vídeos y más gente pues pueda consumir mi contenido y pueda conocernos y así haya más gente en el jueguito. Y así poco a poco voy educando a la gente de Payday. Tengo que también subir un vídeo con el tema de los hacks y de los chetos en este juego, porque por desgracia la comunidad de este juego está bastante repleta de chetos, o la gente considera que hay algunos mods que no son chetos y sí son chetos, pero quiero hablar un poco de ello en un vídeo, más opinión que otra cosa, que seguramente suba más adelante, no lo sé. Y nada, hablaremos de ello porque también estoy en progreso de hacer un mod especial, un anti-chetos especial. Pero bueno, ya lo veréis. Ya hemos terminado de llevar todas las bolsas, ya estamos con esta señorita de aquí. Y lo que tenemos que hacer es subir a la parte de arriba de nuevo. En este caso, ya sabéis, solo tenemos un guardia como máximo para contestar. Así que tener muchísimo cuidado porque esta zona es muy complicada. Ir con mucha calma, sin ningún tipo de problema, poquito a poquito, señores, poquito a poquito. Y en este caso voy matando a las macetas porque soy tonto y me divierto matando macetas. Que por cierto no llaman la atención ni nada, podéis ir matándolas sin ningún tipo de problema. Aquí, por hacer el gilipollas con las macetas, casi me pilla el guardia. O sea, ya estáis viendo, por hacer el tonto con las macetas casi me pilla. Así que tener cuidado, no te distraigáis como yo estoy haciendo. Y bueno, poco a poco vamos a ir esperando a que venga la señorita. Yo en este caso me voy moviendo a la zona, ¿vale? Que es una puertita que tenéis ahí. Siempre va a estar en esa zona, ¿vale? Nunca va a cambiar. Y como veis en este caso, pues si os toca la tarjeta ahí, esta habitación aquí, pues podéis refugiaros aquí de mientras que viene la señorita, que de hecho ya está viniendo para acá, ya lo estáis viendo. Y en este caso, una vez que estemos aquí delante, se pondrá a decir que nos va a abrir la puerta para poder salir. Así que nada más, simplemente ahí hemos desactivado la cámara para evitar problemas de que estemos aquí esperando. Ya veis que se tarda bastante la señorita y de hecho pueden pasar guardias por delante, así que tener muchísimo cuidado. Vale, ahí estamos aquí dentro. Y aquí cuidadito porque es prácticamente imposible que no os detecten haciendo esta ruta. Siempre os van a pillar, así que tener preparados las bridas, tener preparados si queréis para matar a todos los civiles. Ahí estáis viendo, intento pasar por en medio, pero no ha colado. Así que simplemente bajamos a todos los civiles con mucha calma, señores. Matamos a los civiles con mucha calma. Y ojo aquí porque va a haber dos guardias, los cuales no tienen busca, son guardias sin busca. Simplemente los matamos y ya está, no tenemos que contestar ningún localizador ni nada de eso. Vale, así que no os preocupéis, como veis yo aquí me asomo a esta parte de aquí y veis que hay dos policías, los matamos y ya está, ¿vale? Con esto ya lo tendríamos, simplemente bajamos a estos dos de aquí y también bajo a estos dos civiles que hay por aquí y ya estaría, amigos, ya tenemos la misión hecha, ya está. Con esto simplemente pues bajamos, llevamos las bolsas y ya está. Como veis estos policías de ahí, esos dos policías de ahí no tienen buscas, no tenemos que contestar ningún localizador, simplemente los matamos y ya está, y evitar que disparen porque si no llaman la atención de todo el banco. Así que simplemente matarlos antes de que disparen ellos y ya está, ¿vale? Ahí está, llegará un camión de basura y simplemente tenemos que llevar el dinero hacia ese camión de basura. Y ya simplemente, ya está, amigos, lo tendríamos hecho y ya estaría, amigos. Así que simplemente vamos a llevar bolsas una a una y ya estaría, amigos. Y como lo dicho, amigos, si queréis más vídeos como este, si queréis más guías de otros mapas, podéis dejarme en la descripción, o sea, en la descripción no, en los comentarios, más mapas que os gustaría que traiga por el canal, mapas que a lo mejor se os compliquen o lo que sea. Simplemente decírmelo y lo iremos viendo poco a poco, así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya molado. Espero que que os haya sido interesante y espero que os sirva mucho este vídeo y muchas gracias por el apoyo, de verdad, lo agradezco un montón. Y nada más, amigos y amigas, por cierto, esto no está grabado en live, esto está grabado externamente, o sea, estoy reaccionando por encima mientras comento toda la partida, ya que es mejor así, simplemente porque tengo más libertad de opinión que si estoy concentrado jugando. Así que nada más, como estáis viendo, vamos a ir llevando las bolsas una a una de dinero. En este caso vamos a llevar todo el loot, pero simplemente tenéis que llevar 8 bolsas si queréis llevar lo mínimo. Yo en mi caso pues simplemente lo llevo todo. Ahí está, pum, lo llevamos todo, pum. En este caso nos dan bastante poquito por esas bolsas primarias, pero creo que por las demás nos van a dar bastante dinero. Simplemente llevamos todas las bolsas y hemos terminado el atraco. Así que sin amigos y amigas, os dejo con la outro. Soy Dinax, chao.